cosa no me dieron mucho. Bueno, así que vamos a empezar con el mensaje de hoy. Hacemos un mini repasito para las que no estuvieron el año pasado. Estamos estudiando este libro que se llama La mente de Cristo y el año pasado hicimos hasta la mitad. El versículo o los versículos lema, en realidad pasaje de la Biblia que es el lema que estuvimos estudiando, es Filipenses 2, del 5 al 11, que decíamos que es como un himno, como un poema. ¿Se acuerdan cómo es? ¿Quieren que lo repitamos todas juntas? No sé si algunas se lo saben de memoria o no, pero lo podemos leer todas juntas. Filipenses 2, del 5 al 11. Para ubicarnos un poquito y recordar en qué parte de ese himno, de este poema, estamos estudiando ahora. ¿Leemos? ¿Empezamos? ¿Desde el 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, este pasaje de la Biblia, para poder estudiarlo mejor, lo habíamos dividido en 6 partes. La parte que vamos a estudiar este año es la 4, ¿sí? Que está en el versículo 7 y 8. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, que nos habla de la naturaleza humana de Cristo. Y es así que estamos viendo las bienaventuranzas, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su objetivo o su misión era venir a mostrarnos cómo vivir de una manera perfecta, cómo ser un humano perfecto en esta tierra. Ese era el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo a la tierra. Dice que Él se hizo hombre para cumplir con esa misión, para enseñarnos a cómo tenemos que vivir. Ese fue el plan original de Dios, ¿sí? Dios, acuérdense que cuando nos creó, pensó en una humanidad perfecta, ¿sí? Pero después sabemos qué pasó. El pecado arruinó ese plan original de Dios y la humanidad, las personas, tanto los hombres como las mujeres, hoy no somos perfectos ni cumplimos con ese plan original que Dios tuvo, ¿sí? Sino que el pecado lo dañó, lo arruinó. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él fue Dios y sin dejar de ser Dios también fue 100% hombre. Él tuvo nuestros mismos dolores, nuestros mismos sufrimientos, Él sintió las mismas emociones que sentimos nosotros, los sentimientos que tenemos como personas. Él estuvo y vivió en carne propia todo lo que nosotros vivimos día a día, pero con la diferencia que fue sin pecado, ¿sí? En Juan, Jesús se presentó a sí mismo como el buen pastor. En Juan 10:10, si quieren lo leemos. Juan 10:10 es un versículo muy conocido, la primera que lo encuentra lo puede leer. ¿Cómo se presentó Jesús a sí mismo? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Muy bien. Así se presentó Él frente a sus discípulos, frente a la gente que lo seguía. Pues yo he venido, en el mismo capítulo también dice, yo soy el buen pastor. Y he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? Para que tengan una vida, bueno, ahí estamos, sobreviviendo, ¿no? Ahí vamos, queriendo día a día, luchando. No, ¿qué vida vino a darnos? Una vida en abundancia. El plan de Dios
es que podamos ser mujeres felices, que podamos ser mujeres verdaderamente que vivan una vida abundante, ¿sí? Y para eso nos dejó una guía. Entonces, esa es la propuesta, que nosotras nos dejemos guiar, ¿sí? Por este buen pastor, que nos dejemos guiar, que nos dejemos pastorear para aprender a cómo vivir en este mundo y descubrir cómo podemos ser bienaventuradas, cómo podemos ser felices. Así que bueno, estábamos estudiando las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Nos describen las bienaventuranzas a una persona, ¿sí? A un hombre o a una mujer íntegra, bendecida por Dios, ¿sí? Que vive conforme al propósito de Dios. Para poder estudiarlas mejor, las vamos a dividir en dos grupos. Las que están de este lado, yo les traje el afiche para que ustedes puedan entender mejor. Las vamos a llamar el grupo A, ¿sí? Las que están de este lado. Que son las primeras 4. ¿Cuáles son las primeras 4 bienaventuranzas? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Las primeras 4 van a ser del primer equipo, digamos. Del equipo A, muy bien. Y del otro grupo, 4, son 4. Y del otro grupo, el grupo B, están los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución, ¿sí? ¿Por qué el libro, esto no lo inventé yo, no se me ocurrió a mí, está en el libro. ¿Por qué el libro lo divide a las bienaventuranzas de esta manera? Porque dice que las primeras 4 tienen un principio que las une, que es el principio de la necesidad. ¿Vieron el cartelito de necesidad? ¿Hacia dónde apunta? Más fuerte. Hacia arriba. Bueno, porque esas 4 bienaventuranzas nos hacen pasar por situaciones o circunstancias que nos hacen buscar a Dios o nos muestran la necesidad que tenemos de Dios. ¿Sí? Las del otro grupo tienen otro cartelito, tienen otro principio. ¿Cuál es? Dar. ¿Y hacia dónde apunta esa flechita? Hacia el costado. ¿Por qué? Porque a diferencia del primer grupo que apuntan hacia arriba, ¿sí? Nos hacen ver esas situaciones que vivimos nos hacen reconocer que necesitamos de un Dios. Estas, las del grupo B, ¿sí? Se concentran en la entrega, en el principio de la entrega o en el principio del dar, ¿sí? Y miramos alrededor, miramos al prójimo, miramos a las personas que nos rodean, ¿sí? Por eso es esta división. ¿Van entendiendo por ahora por qué las dividimos así? Las primeras 4 se enfocan o no, tienen lo que los une, que es el principio de la necesidad. Y las segundas, el principio de la entrega o el dar, como puse ahí. Entonces vemos que las primeras, Dios nos hace pasar por esas situaciones, ¿sí? Que son dolorosas a veces, porque no son situaciones lindas. Fíjense que dice los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, que sabemos que para mostrar mansedumbre tenemos que pasar por situaciones no tan agradables. Los que tienen hambre, bueno, todas situaciones difíciles. ¿Por qué Dios nos hace pasar por esas situaciones difíciles? Nos quebranta para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de Dios. Para que nosotras podamos, cualquier persona, mujer o hombre, para que podamos llegar a ser hijos de Dios, sí o sí tenemos que pasar por estas bienaventuranzas. Porque pobre en espíritu, ¿qué necesidad tiene el que es pobre en espíritu? La dice justo ahí. ¿Qué necesita? Dios. Necesita de Dios. Contemplación. Pero que, fíjense, lean, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que están necesitando? Al corazón. Están necesitando que Jesús sea el rey de sus vidas, ¿sí? El que no es humilde, el que no reconoce que necesita de un Dios, nunca va a poder llegar a creer en Jesús como su Salvador, ¿sí?
Los que lloran, ¿qué es lo que necesitan? Consolación. Y en la Biblia, cuando se habla del consolador, ¿de quién hablamos? Del Espíritu Santo. ¿Y quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que creyeron en Jesús y los recibieron. Muy bien, los que reconocen que necesitan un Dios, ¿sí? Y fíjense, son consolados y reciben al Consolador. Los mansos, ¿qué necesitan? Bueno, yo acá antes dije algo. ¿Cuándo mostramos? Si nosotros viviéramos solos en una isla y no tenemos problema con nadie, ahí seríamos re mansas, ¿o no? Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momentos mostramos nosotros que podemos ser mansas? Cuando estamos con personas. O sea que los mansos necesitan de otros o necesitan de una comunidad, necesitan de una iglesia, ¿sí? Para poder mostrar mansedumbre. Y los que tienen hambre y sed de justicia, la necesidad que ponía acá el libro es que necesitan alimento espiritual, ¿sí? Entonces, vemos cómo las del primer grupo están relacionadas con este principio de la necesidad. Las otras 4, que se concentran en el principio de la entrega o en el dar, como puse yo, la primera, los misericordiosos, le dan al mundo la gracia de Dios. Los de limpio corazón le dan al mundo la santidad. Los pacificadores le dan integridad y los perseguidos se dan a sí mismos. Ahora, fíjense que para que puedan pasar las 4 bienaventuranzas estas, las segundas, ¿sí? Sí o sí, primero tienen que haber pasado en nuestras vidas las otras 4. Hay como un orden, ¿sí? Nosotros no podemos concentrarnos en el dar o en el amor a los otros, ¿sí? Si nunca hemos recibido primero el amor de Dios y lo hemos sentido como propio en nuestras vidas, ¿sí? Por eso las primeras 4 apuntan hacia Dios y las otras 4 como un orden natural, ¿sí? Algo que se da naturalmente, llevan la vista o el pensamiento hacia los demás, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que tienen que estar las bienaventuranzas en equilibrio, ¿sí? Cuanto más necesidad hay, Dios más se va a mostrar hacia nosotros. Cuanto más necesidad tengamos, Dios más la va a suplir y la va a satisfacer y se va a dar a sí mismo. Cuando nosotras conocemos a Jesús como nuestro Salvador, naturalmente hacemos este paso por las bienaventuranzas, ¿sí? Porque como decíamos antes, no podemos llegar a recibir a Jesús como nuestro Salvador y a reconocerlo como el Rey y el Señor de nuestras vidas si en nuestra vida no hay humildad y no hay pobreza de espíritu, ¿sí? Entonces, naturalmente, las primeras 4 aparecen primero, ¿sí? Y después, naturalmente, tendrían que surgir las otras 4. Las primeras 4, las del grupo A, son la clave para conocer el corazón de Dios. Y las otras 4 son la clave para conocer el carácter de Dios, ¿sí? El carácter. O también nos hablan de cómo fue Jesús, ¿sí? Aquí en la tierra, cómo fue su carácter. Las primeras 4 ponen el centro o el pensamiento en Dios, como ya lo habíamos dicho, y las otras 4 ponen el pensamiento o el centro ¿en dónde? En los demás. Esta clasificación sigue el mismo orden que el mandamiento de oro. ¿Se acuerdan el mandamiento de oro? Marcos 12, ¿alguna de las chicas quiere buscar? Marcos 12, 29 al 31. ¿Quién lee? Marcos 12. Marcos 12, el 9. Yo ya lo voy a poner. Jesús
Le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿En 30? ¿Encontraste? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. ¿Y el otro? El 31. ¿El 31? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Muy bien. Vemos que entonces las bienaventuranzas y esta forma de clasificarlas en estos dos grupos sigue el mismo orden que el mandamiento este que acabamos de leer. ¿Sí? Las primeras 4 se concentran en el amor a Dios y las otras 4 en el amor al prójimo. ¿Puede existir amor al prójimo o cumplir con ese mandamiento que Dios nos da, amor al prójimo, sin el primer paso, que es amar a Dios? No. Tiene que estar este orden. En este caso, alterar el orden sí altera el producto. Vieron que cuando hacemos alguna receta, hay recetas que no importa si ponemos el huevo primero, el azúcar primero, no pasa nada. Pero hay otras recetas que sí, que si nosotros alteramos el orden, nos sale cualquier cosa. Bueno, en este caso, no se puede alterar el orden. No podemos empezar por atrás, ¿sí? Porque por más que nos esforcemos, no vamos a lograr nunca cumplir con el mandamiento de amar al prójimo si primero no amamos a Dios. Con las primeras 4, el libro decía, Dios transforma nuestras vidas con las primeras 4. Y con el grupo B, Dios nos prepara para que por medio de nuestras vidas podamos influir en la vida de los demás. No vamos a ser nosotras las que transformemos la vida de los demás. Imposible. El único que transforma vidas es Jesús. Pero lo que va a hacer Dios es que a través de nuestro actuar, a través de nuestro testimonio, a través del ministerio, del servicio que tengamos, podamos influir en la vida de los otros. ¿Sí? Dios actuando a través nuestro. Seguimos. Bueno, y como decíamos antes, a veces parece medio contradictorio, ¿no? El primer grupo, el grupo A. Porque, por ejemplo, los que lloran recibirán consolación. Ay, pero qué contradictorio, ¿no? Porque Dios quiera que pasemos por esas situaciones. Y sí, ese es el plan de Dios. Muchas veces las circunstancias, las situaciones, aunque sean dolorosas, las enfermedades que llegan y no entendemos, las situaciones difíciles que llegan y no comprendemos, los problemas por los que tenemos que atravesar, Dios los usa para su gloria. ¿Sí? Vamos a ver ahora, vení Fran, pegame la primera, sacada acá, arriba del todo. Ahí está, entonces vemos que el primer grupo de las bienaventuranzas, las primeras 4, están en perfecto equilibrio con las otras 4. ¿Sí? Vamos a leer ahora un pasaje muy conocido que seguramente ya leyeron muchas veces, en Lucas 10, 38. Ahora sí les voy a pedir que lean todas las que quieran, un versículo cada una. Yo sigo con frío. No sé, se me quiebra un poquito la voz, ¿no? Siento como que me quedo sin... La tengo. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y a una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Muy bien. 39. ¿Quién sigue? ¿Otra que quiera leer? 39.
Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte de la cual no será quitada. Muy bien. Tenemos acá la famosa situación de las hermanas. ¿Cómo se llamaban las hermanas? Marta y María. Vamos a buscar ahora otros versículos más, porque Marta y María salieron bastante en la Biblia, en muchas situaciones. Así después ustedes me dicen, me describen cómo es Marta y cómo es María. ¿Les parece? Juan 12, del 1 al 3. Juan 12. ¿De 1 al 11? Juan 12, del 1 al 3. 6 días antes de la... No. ¿Sí? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta se servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Muy bien. Y Juan 11, ahí cerquita, el versículo 5, otra que quiero leer. Juan 11, 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y Juan 11, 24. Sí, 24. Marta le dijo: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Muy bien. ¿Y querés leer, Areli, Lucas 5, 29? No es ese. ¿Cuál es? No es ese, porque tengo 5.29, pero tampoco, no importa. Bueno, ya es suficiente con lo que hemos leído. Bueno, de acuerdo a estos pasajes que leímos, ¿cómo era Marta? Empecemos por Marta. ¿Cómo era Marta? Era trabajadora. Muy bien, trabajadora. ¿Qué más? Servicial. Afanada. Era la hermana mayor. Era la hermana mayor. Pero hacía algo, se destacaba en algo. Se preocupaba mucho. Se preocupaba mucho. ¿Y qué Celosa. hacía siempre en su casa? En el versículo 10:38, ¿qué dice al principio? Que limpiaba los... ¿Qué hacía ella? Cuando se tenía que juntar Jesús con sus discípulos, siempre elegía la casa de Marta. ¿Por qué? Marta, ¿cómo era? Servicial y era hospedadora, ¿sí? A Jesús le gustaba ir a la casa de Marta. Se hacían ahí muchos encuentros, muchos banquetes, ¿sí? Era hospitalaria, hospedadora. Hospitalaria me suena muy a hospital, ¿no? Hospedadora. Muy bien. ¿Y cómo era María? María escuchaba mucho a Jesús. Escuchaba. Porque elegía el buen lugar. Porque siempre hay que escuchar al Señor primero. Muy bien. Lo mismo. ¿Qué más se les ocurre de María? Otra característica. Era buena. Mañana ibas a copiar otra vez. Daba lo mejor de ella. Daba lo mejor. ¿Y qué? Cuando
lavó los pies a Jesús con ese perfume. ¿Usó un perfume baratito? Dijo, ay, no, No, mejor. era más caro. Y bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cómo era ella? Que dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Era generosa. Gastó muchísima plata con ese perfume. Era generosa. Incluso los discípulos decían, ay, ¿cómo va a gastar plata en eso? Lo podríamos usar para otra cosa. Era generosa, no escatimó a la hora de entregarle ese regalo a Jesús. Muy bien. El que leímos primero, el de Juan 10:38, ¿sí? Que nos dice que María lo escuchaba Jesús y Marta estaba preocupada, trabajando y en un momento como que perdió la paciencia y dijo, ay, Jesús, pero decile a mi hermana que ayude un poco, ¿no es cierto? Como que explotó, no aguantó más y se la dijo. Sí. Y Jesús le dijo lo que decía Hannah. Marta, Estás muy preocupada por muchas cosas. Estás muy preocupada por muchas cosas, pero María ha elegido la mejor parte. Esa frase, ¿sí? Ha sido muchas veces mal explicado, o mal enseñado, o mal interpretado, porque si nosotros leemos todo el contexto, ¿no?, de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se dice que el servicio sea algo malo o algo que Dios rechace. Al contrario, se nos habla mucho de servir a otros y dedicar nuestras vidas al servicio. Dios no quiere cristianos encerrados, ¿sí?, o aislados del mundo en un templo o en un monasterio. En una época de la historia del cristianismo se interpretó esto, que se tenía que ser cristiano, ¿no? Y lo que era importante para el cristiano era dedicarse solo ¿a qué? Al estudio de la Biblia y a la adoración. ¿Sí? Y era una mala interpretación, porque la vida del cristiano no es eso, sino que Dios que quiere que seamos cristianas en medio del mundo, ¿sí? No aisladas. Entonces, el servicio para Dios es importante. Lo que Marta estaba haciendo no era un error o una equivocación. Lo que Dios estaba señalando era su motivación, ¿sí?, o su intención. Marta estaba pasando a este grupo que vemos acá, ¿sí?, al segundo grupo, sin antes pasar por el primero. No había en la vida de Marta y de María este equilibrio que estamos viendo acá en el afiche, ¿sí? Todas nosotras como cristianas deberíamos tener este equilibrio, deberíamos tener un poco de María y un poco de Marta, ¿sí? Porque María, que sabía escuchar, que sabía contemplar, por eso abajo yo puse contemplación. Todas como mujeres cristianas necesitamos tener en nuestra vida un tiempo, como lo hizo María, para contemplar a Dios, para aprender de Él, para escucharlo, ¿sí?, para adorarlo, para pasar tiempo de intimidad, de comunión. Ahora, no nos podemos quedar con eso solo, porque la vida cristiana no es eso solo, ¿sí? Y ojo con esto, porque hay muchas mujeres y muchos hombres que dicen, sí, yo leo la Biblia en mi casa, yo tengo comunión con Dios, yo oro, pero queda ahí. Y si nosotros leemos y estudiamos la Biblia en todo su contexto, el cristianismo o la vida cristiana de una verdadera hija de Dios no puede quedar solo en la contemplación, ¿sí? O en María, vamos a ponerlo, ¿sí?, en lo que mostraba María. Tiene que haber también un equilibrio y tiene que aparecer la acción, como puse acá, acción, ¿sí? Tiene que aparecer el servicio, tiene que aparecer esa entrega a los demás. Ahora, acá yo tenía una frase que me gustó, que se las voy a leer. Dice, puede darse una contemplación sin acción, pero será siempre una ilusión. No puede haber acción verdaderamente espiritual que no surja de la contemplación. Porque es verdad que muchas veces hay acciones y hay buenas obras, ¿o no? Hay mucha gente que hace buenas obras y que ayuda al prójimo.
pero esas buenas obras no son resultado del amor y de la comunión íntima con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de esas obras? Las obras que surgen sin la contemplación. ¿Qué nos dice la Biblia de esas obras? Sin sentido, ¿no? Que no tienen sentido y que si son probadas por el fuego, ¿cómo van a salir? Quemadas, porque no van a tener valor. ¿Sí? Entonces, el verdadero servicio, ministerio que nosotros hagamos, ¿sí? Lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos por el otro, ¿sí? Por amor a Dios y por amor a los hermanos, pensando en nuestro prójimo, tiene que sí o sí seguir este mismo orden. Primero tiene que venir del amor a Dios, de la contemplación, del tiempo que yo paso en comunión con Dios. ¿Sí? Si surge de ahí, naturalmente, entonces esa obra será pasada por el fuego, ¿sí? Será una obra que fue hecha con los mejores materiales, con oro, con piedras preciosas, ¿sí? Tenemos que ser un poquito como María y un poquito como Marta. Acá están, me va a seguir pegando el corazón de este lado. Ahí. Ahí está. Tenemos que ser un poquito como María y un poquito como Marta. Tiene que haber en nuestra vida un tiempo de pasar a los pies de Jesús, escuchándolo, contemplándolo, pero también tiene que haber en nuestras vidas un tiempo para el servicio y para el trabajo, para pensar en los demás. Yo si les dijera ahora, les muestro este dibujito del árbol. Y lo voy a dejar acá. Después si quieren este afiche lo podemos seguir estudiando, usando, porque seguramente en las reuniones siguientes lo vamos a seguir aprendiendo más detalladamente sobre las bienaventuranzas. Si yo les muestro el dibujo de este árbol, ¿no? Y les digo a ustedes, ¿qué es más importante? ¿Las raíces o el fruto? ¿Qué me van a decir? Los dos. El fruto. Porque si las raíces no son firmes, el árbol se cae y se muere. Se muere y se cae. Y si no tiene fruto, no sirve. Muy bien. ¿Puede haber fruto sin raíz? No. No puede haber raíces. Si hay buenas raíces, ¿va a haber fruto? Sí. O sea que no hay ninguna de las dos puede ser más importante. Yo les pregunto, ¿quién es más importante, Marta o María? María. Las dos. Porque no puede haber una cosa sin la otra. ¿Sí? Había otra frase linda que les quería leer. Necesitamos de ambas, tanto de las raíces como de los frutos. Podríamos decir que el primer grupo de las bienaventuranzas se enfocan más en las raíces, porque cuando nosotras tenemos esa comunión íntima con Dios, ¿sí? La comunión vertical, nos aferramos a nuestra fe, ¿sí? Estiramos las raíces, nos hacemos fuertes. Y en el otro grupo de las bienaventuranzas, cuando miramos alrededor y servimos a los demás, ¿sí? Tenemos esa comunión horizontal con los otros, ¿sí? ¿Qué estamos dando? Frutos. Muy bien. Entonces, bueno, yo se los quise hacer así para que les quede más claro. Yo cuando uso por ahí imágenes o algo bien a lo maestra, me queda como mejor, ¿no? Me queda como más grabada la idea. Y les quería leer una última frase que me gustó mucho de María y de Marta. Dice, la respuesta es simple. Jesús quiere que tengamos las manos de Marta, pero con el corazón de María. Ese es el verdadero equilibrio en una vida cristiana victoriosa y feliz. Manos trabajadoras y corazones adoradores. Después se las voy a mandar a la frase porque me gustó mucho. Bueno, así que este es el primer, digamos, pantallazo que vamos a ver de las bienaventuranzas. Después, con el pasar de los meses, vamos a ir estudiando más en profundidad lo que significa
cada una, ¿sí? Espero que les haya servido y haya sido de bendición. Yo sé que muchas veces, porque a mí también me pasa, estamos muy enfocadas en el servir, en lo que tenemos que hacer, ¿no? En el ministerio, en lo que tenemos que preparar, y no dedicamos tanto tiempo, ¿no?, a la contemplación. Y a mí, yo podría haber puesto también comunión, ¿no? Comunión íntima, pero ¿qué se pone la contemplación? Porque contemplación significa que uno frena, ¿no? El que está ahí, en silencio, contemplando cómo es Dios. ¿Y cuánta falta nos hace eso, no? En la rutina, en los días que vivimos, que siempre estamos apurados, que no llegamos, que vamos de acá para allá. ¿Y cuán necesario tiene que haber este equilibrio? Contemplación y acción. Tiene que haber de las dos. Bueno.